Muy buenos días. Para entender cómo funcionan las relaciones sociales dentro de este marco teórico, tenemos que ahondar un poco sobre lo que es la comunicación intrapersonal y la interpersonal. Para de esta manera entender un poco el funcionamiento de las relaciones sociales y el impacto que estas tienen en el individuo. La comunicación intrapersonal o intrapsíquica es aquella comunicación en donde el emisor y el receptor es la misma persona o el mismo individuo, es decir, quien codifica y quien decodifica el mensaje es la misma persona. La comunicación intrapersonal son aquellas autocharlas, aquellos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos. A su vez, este diálogo interno modifica nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre las demás personas. Influye directamente en nuestro estado emocional y este a su vez puede influir en nuestro diálogo interno. Estos diálogos internos no son más que los pensamientos positivos o negativos. Existen pensamientos positivos que son aquellos que nos motivan a lograr las cosas y que nos hacen sentir bien. Y los pensamientos negativos, aquellos que muchas veces nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir que no somos capaces de lograr algo y que muchas veces pueden hasta bloquearnos. Estos pensamientos pueden ser sobre nosotros mismos o sobre las demás personas. Por ejemplo, los pensamientos positivos sobre nosotros mismos es cuando decimos soy capaz de lograrlo, voy a poder hacerlo, solo debo ser persistente. Y positivos sobre otras personas cuando decimos admiro a esta persona, se lo merece, ha trabajado mucho para eso. Los pensamientos negativos sobre nosotros mismos son aquellos como cuando, por ejemplo, decimos soy torpe, no voy a ser capaz de lograrlo. Y sobre otras personas cuando decimos no se lo merece, no ha trabajado para eso, etc. Estos pensamientos, tanto positivos como negativos, influyen o modifican la autodeterminación y la autovaloración de nosotros mismos. Y a su vez tienen influencia sobre la forma en que nos comunicamos con las demás personas. Las personas que suelen tener muchos pensamientos negativos sobre sí mismos o sobre otras personas son personas que comúnmente son pesimistas, que no son capaces de lograr las cosas. Y las personas que suelen tener sobre sí mismos muchos pensamientos positivos y sobre los demás son personas que saben cómo resolver los problemas de buena manera, que en vez de ser autodestructivos tienen siempre críticas constructivas sobre nosotros mismos o sobre las demás personas. Algunos ejemplos de comunicación intrapersonal son aquellos momentos cuando hablamos con nosotros mismos dándonos apoyo sobre algo, cuando reflexionamos sobre una cosa del pasado y cuando tenemos charlas con nosotros mismos escribiendo un diario, etc. Características de una comunicación intrapersonal. Es unilateral, es decir, que se da en una sola persona. Esto tiene como objetivo de clarificar ideas y estudiar una situación. Permite el autoconocimiento, la autovaloración, la autoestima, los valores personales y la identidad. Es indispensable, ya que las personas tienen la necesidad de establecer procesos de comunicación consigo mismos. Importancia. Mediante el diálogo interno, las personas llegan a conocerse bien a sí mismas. Esto es muy importante, ya que los prejuicios y las actitudes aprendidas a lo largo de nuestra vida en diversos contextos pueden afectar en lo que se hace y en lo que se dice en el presente, incluso a veces sin darnos cuenta. Cuando establecemos una relación y nos sentimos incómodos con estas personas, es un reflejo de que nos sentimos mal con nosotros mismos. Problemas de una mala comunicación intrapersonal. Puede causar efectos negativos tanto en la vida del individuo como en su autoestima y en sus emociones. Aparte, otros problemas pueden ser falta de confianza y asertividad, hablar sin escuchar y decir lo que se piensa sin pensar en las consecuencias. Ahora, entrando con el tema de la comunicación interpersonal, tenemos que la comunicación interpersonal es el intercambio de información, ideas y sentimientos entre dos o más personas, siendo esta comunicación verbal o no verbal. En la comunicación interpersonal tenemos ciertas características. ¿Cuál es la primera de ellas? La bidireccional. En la comunicación interpersonal siempre la comunicación va a ser bidireccional, porque son el emisor y el receptor que están recibiendo y codificando un mensaje. Interdependiente es una manera de que el emisor reciba ese mensaje. El contextual es ese mensaje donde el emisor y el receptor están interactuando, pero siempre dando un mensaje
o una idea. El simbólico es una información a través de señas o símbolos donde nosotros podemos encontrarnos en las calles o mediante el lenguaje de señas. También tenemos algunos factores que debemos aplicar al momento de tener una comunicación interpersonal, como es que se debe escuchar, debemos compartir, querer comprometerse y querer escuchar a esas personas. De esta manera, continuando con el tema, podemos mencionar un factor importante dentro de la comunicación interpersonal, que es la presencia. La presencia se considera de dos maneras: de la intensidad del contacto consigo mismo y de la intensidad del contacto con el otro. Esta resulta del conocimiento personal que tienen cada uno de los individuos que participan dentro del proceso de la comunicación. Existen, a partir de esto, 5 niveles de interacción. En el primero encontramos el nivel distante, que es una mínima interacción en donde nuestra conducta está adaptada a situaciones específicas, son conductas formales. El nivel lejano, que continúa a nivel distante, es un nivel en donde sí se puede entablar una conversación verbal, pero aún así nuestra conducta está limitada por las normas sociales y culturales. El nivel próximo, por su parte, es un nivel en donde hay un acercamiento al conocimiento del ser de la persona, en donde podemos encontrar sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos. Continuando a esto está el nivel cercano. En el nivel cercano hay una interacción más profunda dentro de los dos participantes, en donde se genera un vínculo más verdadero. Y está el último nivel de interacción, que es el nivel de interacción íntimo. En este nivel hay un máximo entendimiento de ambas partes, en donde este tipo de interacción se resulta muy positiva para las personas. Dicho esto, podemos entender, como lo resume Farid en uno de sus análisis acerca de la comunicación, que la comunicación interpersonal no solamente puede cambiar nuestra perspectiva y nuestra percepción ante ciertas cosas, sino que la interacción entre personas puede moldear una especie de comportamiento y hacer que tengamos tanto conductas positivas como conductas negativas. Es decir, que fomenta nuestro desarrollo personal. Tipos de mensajes en la comunicación interpersonal. Según Hebers y Weber, en el año 1976, detallaron que existen solo 2 tipos de mensajes en la comunicación interpersonal: los racionales, que se basan en el pensamiento común, y los emocionales, que son aquellos mensajes motivacionales que le damos a aquellas personas cuando lo necesitan. Se fundamentan bajo la precisión o claridad, el respeto, la autenticidad y la empatía. Los propósitos de la comunicación interpersonal nacen por la necesidad de los seres humanos en poder entenderse y expresarse. Bien dicen que sin entendimiento no existe comunicación. También nos ayudan a construir esa conexión mutua que existe entre todos los individuos involucrados dentro de la comunicación. Existen 2 tipos de comunicación interpersonal por excelencia, los cuales son la entrevista y la conversación. En ellos podemos crear puentes o enlaces afectivos que nos ayudan a crear una atmósfera más agradable al momento de comunicarnos. Así también funcionan como herramientas necesarias para crear una comunicación clara, precisa y contundente.